¿por qué somos tan así en LinkedIn, no? Nadie habla de LinkedIn como la vida real. La gente que se empieza a tomar en serio su perfil de LinkedIn son completamente invisibles. La idea es que tenga poco ruido visual, tenga cierto sentido con tu perfil, ¿no? Hay una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Entonces que tenga un poco de sentido. Tú puedes estar empezando a ser visible porque está apuntado en tu red de contactos, la gente te ve, pero no, te está viendo gente que no te interesa nada. Pongamos el foco en esto, que creo que puede ser uno de los errores más habituales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Fuera de Currículum. Marga, Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo va Muy todo, bien, chicas? ¿Bien? muy bien, gracias. Hoy nos metemos de lleno en internet y en el lugar en el que todos sacamos la versión más brillante, con purpurina y mágica de nosotros mismos, que es LinkedIn. Porque vaya postureo que hay en LinkedIn, ¿eh? Tiene tela esa. Sí, Oye, habría que hacer un estudio psicológico sobre por qué somos tan así en LinkedIn, ¿no? Nadie habla de LinkedIn como la vida real, ¿no? Y esto tiene mucho que hablar, pero bueno, vamos a ir centrando en tiro porque aquí lo que queremos contar hoy es, oye, esta gente que se empieza a tomar en serio su perfil de LinkedIn, sube su fotito, su descripción, etc, 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 pero oye, son completamente invisibles. ¿Qué sucede aquí? Vamos a empezar un poco a hilar, Marga. Vale, pues bueno, lo comentábamos en capítulo anterior, la diferencia entre visibilidad y posicionamiento, ¿no? Fundamental, como tú bien has dicho, pues el tema de la foto, el banner, la descripción, ¿vale? El banner es como lo que aparece detrás de la imagen y que esto también se puede cuidar de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? ¿Cuando salgo de copa la foto con los amigos o hay que poner otra cosa? No exactamente. No, si tienen menos, la idea es que tenga poco ruido visual, Ok, venga. ¿vale? En cuanto a colores, etcétera. Y también que tenga cierto sentido con tu perfil, ¿no? Hay mucha gente quizá del mundo de biología y tiene, oye, pues una molécula, tal, una cosa así, ¿no? Pues que visualmente una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Entonces que tenga un poco de sentido. Y luego esta parte del titular, ¿vale? Una cosa es el titular y otra cosa es la descripción. En la descripción sí podemos explayarnos y utilizar expresiones quizá más amplias o Generales. más generales, pero en el titular sí que tiene que estar bien claro cuál es tu perfil, ¿no? Pues técnico de recursos humanos, tal cual, marketing, venta, esto. Luego el perfil sí que puede decir estas cosas que decíamos, ¿no? De acompaña a personas a explorar su creatividad, pero en el titular sí tiene que aparecer marketing. Eso es importante, ¿no? El tema de las palabras clave. Y luego, por lo que comentábamos, ¿no? De diferencia entre posicionamiento y visibilidad. Tú puedes estar empezando a ser visible porque está aumentado en tu red de contactos, la gente te ve, pero no, te está viendo gente que no te interesa nada, que no tiene que ver con tu perfil o que ven tu perfil por mera curiosidad, ¿no? Entonces, Vale, 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 a vale. ver quién no ve. Pongamos el foco en esto, que me interesa porque creo que puede ser uno de los errores más habituales. Decir, guau, he subido un vídeo viral de alguien dando un speech súper pasional, he tenido un montón de compartidos, de comentarios tal, pero esto me ayuda realmente a mí a generar contactos de calidad en LinkedIn, porque esa es la clave, ¿no? Generar contactos de calidad que nos ayuden a nivel profesional. Efectivamente. Bueno, lo que comentas de los comentarios, las veces que se comparte, creo que eso sí que es importante, ¿no? Al final, un post que se ha compartido y que ha sido comentado va a tener muchísima más visibilidad. Visibilidad y posicionamiento tienen que ir de la mano, ¿no? Porque sin visibilidad no hay posicionamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta otras variables, como por ejemplo el momento en el que publico, ¿no? Tú dices, venga, me dejo la publicación para el viernes por la tarde y el viernes por la tarde funciona igual que en las redes sociales, ¿no? Al final eso está además muy medido, ¿no? Los momentos en los que debes hacer tu post de LinkedIn. Y volviendo al tema de la IA, seguro que la IA nos puede arrojar información sobre esto. Vale, vale, vale. Esto de lanzarse a publicar en LinkedIn sobre nosotros como profesionales es algo muy personal y claro, cuando los resultados no acompañan, lo más fácil es llevárselo a lo personal, claro, Nelly. Claro. Danos herramientas aquí para empezar un poco a enfocar bien esto y que el LinkedIn no se nos convierta en otra lacra más mental dentro del proceso de selección o de búsqueda de empleo. Empleo. Sí, porque cuando tenemos que exponernos, en este caso es una red que hay que exponerse, entonces da un poquito de miedo. Hay miedo a la evaluación social, hay el síndrome del impostor, hay ese conflicto con la autoimagen. Entonces, primero, más que nada, es como que quién soy y qué voy a mostrar a los demás. Ser muy congruente con lo que estás mostrando y con quién eres, porque tampoco te vas a inventar un perfil falso.
Y sobre todo es quitar exceso de ego, quitar arrogancia y aterrizar en tu perfil, sin tener miedo a esa evaluación social, porque al final del día uno te están evaluando por este perfil en LinkedIn. Entonces es quitar ese miedo, es poner muy bien claro tu perfil, quitar esa arrogancia y ese miedo al éxito, ¿no? Oye, pues tú tienes tu perfil, tienes tus cualidades y lo plasmas en LinkedIn, sin miedo al éxito, como, como Sin decimos, miedo al ¿no? éxito. Y es como validar esa evidencia, o sea, con hechos. Vale. Vale, a ver, hay que dar un paso atrás entonces a la hora de empezar con LinkedIn, eso de meter el correo, tu usuario, tal. Pero antes de todo eso, tienes que ir de casa con con las ideas bastante claras sobre quién eres a nivel personal Claro. y cómo quieres que te conozcan a nivel profesional. Sí, porque siempre está la teoría de lo que hablábamos de la comparación social. Siempre va a haber más gente más exitosa que tú. Siempre vas a estar comparándote con otros. Entonces, la idea es que no te compares. Que Claro, no te compares con nadie porque eso te va a generar mucha frustración. Y eso es porque LinkedIn, lo que decíamos, es una vitrina literal que todo el mundo postea cosas, todo el mundo pone sus ofertas de empleo, que si el éxito que alcanzaron, que si el video tal, entonces es una comparación todo el tiempo. Pero tú no te compares y no generes luego esa frustración de decir, oye, yo no soy como él. sí, sí, o sea, el momento en el que empiezas a compararte, estás perdido. Eso va a pasar, pero no tengas miedo, o sea, tú sin miedo al éxito, o sea, tu A perfil tope. y a tope. Sí. Ujú. Fíjate que tuve un cuñado que trabajó en la NASA, así que a partir de ahí ya está jodido yo, ya, yo ya no podía compartir con nadie. En el momento en que conoces a alguien que ha estado allí, es como, bueno, yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? Claro, claro. Y aterrizamos la idea de Lewis que nos dice que hay que tener ese pensamiento enfocado a objetivos. Si no tienes esa dirección, esa guía, estás perdido. Vale. Hay que pintar qué profesional queremos mostrar que somos. Marga, ¿esto cómo se hace? Danos alguna orientación sobre cómo a nivel personal, luego a nivel profesional, esta parte profesional, cómo se empieza a mostrar, más allá de 5 años de lateral de izquierdo en el Barcelona. Ujú. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de que el movimiento se demuestra andando. Entonces, ¿qué tipo de profesional quiero mostrar, quiero ser? Pues habrá gente que lo tenga más claro, menos claro. Entonces, la idea es empezar. Empieza y este perfil profesional puede ir evolucionando y amoldándose, ¿no? Mm. Pero sí que, volviendo a lo que decía Nelly, que sea congruente con tu forma de expresar, ¿no? Vemos a lo mejor personas que, tanto en su forma de ser, en su trabajo, no son quizás las más seria y rigurosa, y luego de repente en LinkedIn tiene un perfil ahí como, ¿no? Unos tecnicismos, unas cosas, y dice, estas palabras realmente no me están representando. Mm. Y entender que expresarlo de una manera más coloquial no te hace menos profesional. Entonces ahí tienes que ver un poco que sea congruente con tu personalidad, con lo que quieres mostrar y con lo que el rol exige también, ¿no? Ujú. Digamos que quizás en sectores más creativos, más sociales, pues tenemos como más libertad de expresarlo de una forma menos seria, pero creo que es importante que no genere ese choque, esa incongruencia de esta persona, esta forma de hablar no es suya, ¿no? Y no es suya porque es de la IA. Fíjate, justo ahí te habías adelantado, ¿no? Porque justo estaba pensando que muchas veces yo que soy un adicto a LinkedIn, lo confieso, estoy viendo profesionales sobre esto. Al final hay mucha gente que habla igual, todos hablan últimamente igual y se nota un montón que se lo ha hecho el cloud del LinkedIn de turno y por eso posiblemente yo intento eh, incluso perfilar aún más lo que me hace una persona diferente, que no tanto un profesional. Comunicadores hay millones, pero Jaime Martín hay creo que uno. Entonces, intentar mostrar un poco esa vena tuya, que claro, eso hay que trabajarlo a nivel personal, de decir, ese miedo a la exposición es muy natural, ¿no, Nelly? ¿Te acuerdas lo que hablábamos de la narrativa Ujú, personal? Que ujú. no contábamos hechos, sino contábamos historias. Eso Entonces, que esa es. historia tenga significado, que esa historia tenga un impacto en el contexto en el que estás, en el entorno en donde estás y que se haga congruente, ¿no? Entonces, ¿qué me decías ahorita? Nada, justo eso, ¿no? Ese miedo a exponer tus Ah, partes claro, la personales. exposición gradual. A ver, Claro. aquí como dice Marga, hay que empezar, que si el título, que si la descripción, que si esto, entonces sin miedo, o sea, como la ansiedad que estamos, o fobias, que trabajamos la exposición gradual, paso a paso. Pues aquí igual, oye, empiezas cambiando título, empiezas cambiando la foto, empiezas publicando un video pequeño, empiezas paso a paso, no puedes hacerlo todo de golpe porque eso te va a generar más ansiedad, va a Sí, generar agobio, yo pero creo que bueno, paso a paso. lo que más genera ansiedad puede ser el momento de publicar algo, en plan un artículo, una opinión,
algo en lo que te tienes que mojar un poco y muchos pensamos, estoy diciendo una tontería. Claro, luego acuérdate que empezamos con pensamientos automáticos negativos. Siempre. No Siempre, es, esto es una siempre es el genialidad, no. pensamiento irracional de Ellis. No, es como, oye, vamos a ver qué pasa, tranquilo, tú ya lo publicaste. Déjate de fusión cognitiva, o sea, intenta alejar esos pensamientos negativos y aterriza en lo que estás haciendo, la realidad, lo práctico. Oye, pues publiqué esto, vamos a esperar a ver qué pasa. Y ya está. Vale. O sea, lo hecho está. ¿Cuáles son esos errores que cometemos? Que uno puede ser precisamente el no publicar por miedo a esto que estamos comentando, ¿no? Pero Claro, porque no quieres exponerte. Entonces, entre menos quieres exponerte, te da más miedo y entonces te haces invisible, pero porque lo estás provocando tú. Al te final del día, retroalimentas, no te ven, te sientes pequeña, no publicas, claro, no publicas, claro, no te no ven. publicas, no haces nada, no te mueves, y entonces te haces invisible, pero evidentemente por ese miedo a la exposición gradual. Fíjate que yo tengo periodos de mucha actividad en LinkedIn, por ejemplo, por traer un ejemplo personal, ¿no? Y si notas las gráficas, tú puedes ver las métricas de LinkedIn, ¿no? Se nota un montón cuando publicas, sea lo que sea realmente, aun cuando publicas, eres mucho más visible, evidentemente, que cuando estás calladito y simplemente das un like o estás simplemente leyendo lo que publican otros, ¿no? Entonces, Marga, esas cosas que no hacemos bien, esos errores, es decir, vamos a enfocar un poco para por lo menos saber lo que no tenemos que hacer. Bueno, yo quería recoger un poco cosas que habéis dicho antes porque discrepo en el tema de compararse. Ujú, Creo que estar rodeado de gente más exitosa que nosotros o mejor en algún ámbito no tenemos que percibirlo como una amenaza, sino como una oportunidad de ujú. crecimiento. Entonces, esa comparación, sí, oye, Es puede cambiar el comparar, pensamiento, no te claro, vayas a lo negativo, sino a lo positivo que te ayude a sí, crecer. sí, pero tener la oportunidad de exponerte, incluso de equivocarte, fijaos en los famosos, ¿no? A lo mejor han dicho algo desacertado, pero ese vídeo se ha hecho viral. No Y necesariamente son porque más haya hecho algo famosos. bien, pero han cometido un error y por el error se han dado a conocer. Ujú. Entonces, sobre todo cuando dices publicar un artículo, ¿no? Decir, oye, los expertos en esto me van a matar. Evidentemente, la idea es que no publiques quizá como experto, ¿no? Oye, he sacado estas conclusiones desde mi opinión, desde mi experiencia, esto es lo que pienso, pero exponerte a esa posible eh, bueno, a no gustar, Ujú. pues creo que es importante para evolucionar, ¿no? Si estás siempre en tu zona de confort, pues no se produce esa evolución. Entonces, cosas que haces mal, pues que vas a hacer muchas cosas mal, ¿no? Pero bueno, yendo como a lo simple y lo básico, que sí que tenga un sentido todo lo que publican, ¿no? Que no juegue al despiste, de un día hablo de esto, otro día hablo de lo otro, Claro. que tenga un poco esa dirección. Y que no te metas en todos los charcos, ¿no? Que eso también es Sí. muy tentador, ¿no? Ha sucedido algo súper noticioso y no tiene nada que ver con lo que yo hago en la vida, pero voy a comentarlo porque sí. Claro. Yo, personalmente creo que eso es desacertado, ¿no? O sea, que genial la libertad de expresión, etcétera, pero hay veces que he visto perfiles comentando cosas, pero un comentario además como muy armado. Tú puedes mostrar una discrepancia, pero de una forma súper elegante que invita a debatir, ¿no? Y no a discutir. Pero ojo, igual todavía no tienes esa posición para entrar en ese tipo de dilemas, ¿no? O lo que tú comentabas, una persona que de repente se mete en un embolado que ni tiene que ver con su perfil y es en plan, Roberto, por favor, ese no es tu campo. Claro, porque esa es otra también, Nelly, el saber quiénes somos, o sea, es decir, qué estatus tenemos dentro del ecosistema LinkedIn. Es decir, el Top Voices o el Mindundi como yo, que está ahí un poco contando sus cosas, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en la cabeza. Hombre, claro, habla de la estructura cognitiva, o sea, de tener muy bien claro tu perfil, hacia qué dirección vas y qué es lo que quieres transmitir y proyectar, sobre todo en la búsqueda de empleo, que es lo que estamos hablando, como para poder hacer match con un perfil de puesto, pues no te vas a estar metiendo en cosas que no te corresponden, porque evidentemente no vas a hacer match con ese empleo. Claro. O si un reclutador está viendo tu perfil, va a decir esto no me cuadra, no tiene sentido, Vale. Todo esto puede es lo generar que confusión. Esto es lo que no tenemos que hacer. Venga, vamos a decir lo que sí, ¿no? Vamos a dar los trucos, esa checklist de cosas que hay que ir poco a poco repasando para que nuestro perfil de LinkedIn sea, oye, súper atractivo para un empleador, porque no nos olvidemos, los empleadores, los reclutadores de talento buscan en LinkedIn y Sí. cuando tienen a alguien más o menos ya en el radar, oye, es muy habitual que te vayas a LinkedIn a conocer a la persona detrás del profesional, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí para brillar? Totalmente. Bueno, se me ocurren diferentes tips por darle un poco de forma, por aterrizarlo. Si puedes hacer un seguimiento más o menos de lo que haces, porque tú has comentado uno de los picos de actividad, sobre todo cuando estás trabajando, pues va a depender del tiempo, de la disponibilidad, de lo emocionado que estés por lo que estás haciendo en ese momento, y es difícil tener esa continuidad. Pero igual si estás desempleado, sí que puedes tener un poco
seguimiento sobre tus publicaciones, ¿no? Seguir a los perfiles adecuados. Ahora estoy viendo que hay muchos, como te he dicho, referentes, top voices en LinkedIn, que ya están haciendo ese trabajo de mantenerse actualizados de lo que se lleva ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo como personas de referencia y de vez en cuando veo sus publicaciones y digo, mira, pues ha habido un cambio en los ATS. Los ATS incorporan tal. Oye, pues yo ya estoy informado porque tengo esa fuente de información que yo he elegido, ¿no? Ujú. Entonces, seguir a personas referentes en mi ámbito, que me den ese tipo de consejos y que ellos ya hacen la tarea de mantenerse actualizados. Seguir a las personas correctas, que las publicaciones tengan una dirección, que haya cierta constancia en lo que hago. Y una cosa muy importante, que luego en casa de herrero cuchillo de palo, cuando empieza a establecer sinergias con personas, comenta, habla con ellas, que no se quede en un hola y sin más, ¿no? O todo tipo de colaboraciones también gratuitas, ¿no? Y me gustaría participar en esto de alguna manera, ¿cómo es la forma? Entonces, materializar todo eso que estamos haciendo. Perder ese miedo, ese respeto a entrar a jugar al juego de LinkedIn, porque al final no tenemos que ser unos actores pasivos, sino completamente activos, ¿no, Mili? ¿Cómo nos armamos entonces con esta idea? Pues aquí lo importante es eso, como decía Marga, establecer ese contacto y no tener miedo a exponerte, porque ante todo es exposición. Entonces, no tener miedo a exponerte, a que vean tu perfil, porque evidentemente cuando hay un contacto y se queda en un hola, pues no te da la oportunidad de abrirte y decir, oye, pues mira, soy este perfil, ¿no? Pero cuando estableces ese contacto, buscas ese entorno adecuado, ese contexto adecuado para ver el perfil de puesto y todas las empresas, pues entonces vas aterrizando muy bien en lo que tú quieres, ¿no? Como profesional, que estamos en esa evolución, ¿no? De crecimiento. En lo que tú quieres como profesional, porque ahí hay en LinkedIn, ¿no? Tenemos ese titular que volvemos un poco vamos a los básicos, ¿no? Porque luego podemos ir más fino, pero hay que tener ese resumen perfecto de lo que somos. Y muchas veces mucha gente es como, ayudo a no sé qué, pero se quedan como súper arriba, ¿no? Y eso hay que perfilarlo bien para que se entienda qué somos. Sí, sí, es lo que hablábamos de la claridad. Claridad y objetivos. O sea, es importante que tú tengas claro muy bien lo que quieres y lo que quieres transmitir para poder hacer match con ese perfil del puesto. Porque si no eres claro, eres ambiguo y no vas a llegar a los filtros. Yo normalmente voy a la formación. Cuando veo estos perfiles así como más genéricos, ayudo tal, sí, sí, pero ¿cómo ayuda? ¿Cuáles Claro. son tus cimientos? Que luego muchas veces no tiene que ver, ¿no? Una persona ha podido empezar derecho y luego se dedica al marketing, ha reconducido y sin problema. Pero hay veces que cuando es tan ambiguo, yo tiro de la formación y la experiencia para entender bien el perfil. Pero eso ya me está quitando tiempo. Si yo fuera Claro. reclutadora de verdad y me obliga a tener que mirar tu experiencia, tu formación y tal para entender qué es lo que hace, pues Hay que construir como una historia, ¿no? Dentro de ese perfil de LinkedIn, más que una plantilla con cosas que hemos visto random y con cosas que creemos que la gente quiere escuchar de nosotros, ¿no? Sí, Em, como lo que mencionábamos de la historia, pero que tenga significado, que tenga impacto. Joneli, pero yo me pongo en la piel de quienes no hacen esto habitualmente, ¿vale? Porque al final hay que hacer ese ejercicio de abstracción. Para mí es muy habitual, lo suelo hacer y creo que más o menos lo hago con cierto decoro, cierta gracia. Pero alguien que jamás ha expuesto en una red profesional, es difícil saber esa combinación entre subir una noticia de mi sector, subir una historia personal, una opinión personal, compartir una victoria, compartir una derrota. ¿Cómo aún hacemos el cóctel aquí? ¿Cómo empezamos con eso? No sé si nos puedes orientar. Yo creo que aquí va a depender de lo que estás buscando y de lo que quieres, porque si no tiene, o sea, aquí estamos hablando de alguien que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de publicación, que está empezando. Eso Es es. lo que decía Marga, o sea, oye, pues empieza con tu foto, tu título, la descripción y bueno, empiezas a publicar paso a paso, pero aquí lo importante es más bien hacia qué dirección vas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresar a los demás? ¿Qué es lo que quieres mostrar para que te vean y digan, ah, bueno, esto puede hacer match con lo que estamos buscando? y lo que comentabas de exposición gradual, ¿no? Es Posición decir, gradual, no se paso a espera de paso. ti de repente que sea un referente El en tu sector, experto en pero publicaciones. poquito a poco. Vale. Y el combo ganador podría ser, me voy a inventar los porcentajes, yo qué sé, un 30% noticias del sector y yo opino, un 40% cosas que me han pasado en el trabajo, sin evidentemente dar detalles, ¿no? Y un 30% cositas más como personales o más, no sé. ¿Cómo, Algo cómo- así, o sea, pero tú mm, dices una de cada.
no, Por no así sé Sí, sí, cómo decirlo. alguien sí. Una se receta lo perfecta con planea, los ¿no? porcentajes, ¿no? Claro, es decir, luego la realidad evidentemente no vamos a tener, o sí, una guía editorial para ir Claro. publicando, que para mí sería lo obvio, ¿no? Pero claro, yo me lo llevo al terreno del marketing, que es donde me siento cómodo. Pero es como ese equilibrio, ¿no? Yo lo pienso como en un escenario ideal en el que es, me lo invento, el lunes, opinión sobre algo del sector. El miércoles cuento una anécdota un trabajo que además muestra cómo yo resolví algo. El viernes, tal. No sé, ¿eso tiene Pero sentido? no estaría mal para empezar, como que hacerte una guía, algo, algún plan. Yo no lo veo mal para empezar. Simplemente que eso no te, que luego no te genere el estrés el no poder hacerlo, porque tienes que tener, como decíamos, una continuidad, una disciplina, una constancia. Ujú. Porque, como decía Margas, eso te va a generar ser visible y un posicionamiento. Entonces, no ser tan exigente con tus publicaciones y sí tener esa constancia, ¿no? Ese sería como algo Sí, no creo que haya una importante. receta perfecta en esos porcentajes, ¿no? Va a depender mucho de cada perfil, pero yo sí que reduciría un poco quizá lo personal, Mm. porque creo que a lo mejor no es, quizá LinkedIn no sea la red más propia para ello, ¿eh? No lo sé porque, como digo, es una red que está cambiando, que yo también estoy aprendiendo en esto, pero al menos llevándolo a mi terreno de la orientación laboral, a los top voices que sigo, pues te ven cuando sí que ponen esa píldora de lo personal que hace que tú conectes con la persona, pero luego a mí lo que me interesa de verdad es que ella me cuente Tal datos, cual. Datos, evolución, claro, pues eh, esta es la situación ahora con los ATS, esto ha pasado en selección, o ha habido este cambio en la legislación laboral. Eso es lo que a mí realmente me nutre, que tenga un poquito de ese algo personal que me pasó y conecto contigo, genial, pero igual que no sea el grosso. Ujú. Hablamos de los Top Boys y se me ocurre, Marganelli, hay que crearse un personaje porque, ¿por qué lo pregunto? Porque son tan perfectos, son tan geniales estos profesionales que dices, wow, esto tiene que tener detrás más chicha de la que yo estoy viendo. Es decir, yo aquí veo un personaje casi muchas veces más que una persona. No sé hasta qué punto tenemos también que ser un poquito personaje en LinkedIn. yo creo que la congruencia es muy importante, ¿no? Y la mejora continua, ¿no? Contigo mismo, pero no sé qué piensas tú. O sea, Bueno, tanto como personaje de ponerle hasta un nickname, todo eso, Hay gente que lo hace, hay ¿eh? gente que lo hace. Sin embargo, bueno, O lleva gafas de un color muy chillón, no tengo a nadie en la cabeza. entiendo lo que dices y tampoco sabría darte una respuesta. Yo sí que creo que genera desconfianza cuando no hay mucha coherencia entre lo real, lo que tú has visto y luego lo que ves. Pero también es verdad que es una red profesional, es decir, a mí no me vas a escuchar quizás hablando de qué manera el LinkedIn que es mi vida personal, no significa que esté teniendo un personaje, estoy adecuando mi comunicación al sitio donde estoy, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, volver al equilibrio, ¿no? Y Vale. Eh, esto es el clásico, ¿no? No me acuerdo de LinkedIn hasta que me hace falta LinkedIn. Es decir, cuando me han despedido o simplemente no, o ahora quiero cambiar de empleo y ahora es cuando me pongo LinkedIn. Tal vez haya que hacer ese trabajo previamente a la necesidad, porque esto, recordémoslo, no es inmediato. Los resultados no son de la noche a la mañana, ¿no? hombre, lo que hablábamos, yo creo que no debes de dejarlo ahí olvidado. Yo creo que siempre hay que tener una continuidad, una constancia, eh, para que lo vayas trabajando y lo vayas perfeccionando, no sé, porque si lo dejas ahí olvidado y luego, bueno, uy, ya no tengo empleo, déjame, me pongo a buscar y es mucho tiempo el que vas a invertir, porque Y se nota un precisamente no lo montón. has, ajá, Se nota, es como en Instagram, cuando no publicas es porque tienes pareja y cuando te pones a tope es porque porque estás solo o estás porque solito, ¿no? terminaste la relación. así es. Sí, sí. Yo digo, es como una plantita, la riegas, el sol, es que si los polvos, que si el abono, o sea, tienes que ir trabajando también tu perfil, ¿no? Ok. Optimizándolo, no dejándolo ahí olvidado. Claro, y que al final tienes más posibilidad de establecer sinergia y de crear contenido cuando tienes algo de lo que hablar y cuando tienes personas con las que relacionarte, ¿no? Entonces al final un poco eso, el sembrar hoy para, Para para tener recoger mañana. mañana. Vale, pues oye, esa idea era genial, pero creo que queremos cerrar cada una con alguna reflexión, ¿no? Para afinar bien y que quienes nos escuchan y nunca se han atrevido a utilizar LinkedIn, que por lo menos den ese primer pequeño pasito. Nelly, vamos contigo para cerrar. Pues a mí me gustaba mucho una frase que leí, se las compartí hace rato, la tengo aquí. La invisibilidad no habla de lo que vales, habla de lo poco claro que estás mostrando lo que vales. Entonces, ojo, hay que tener muy bien el contexto, el lenguaje, el entorno de donde estás y de lo que quieres alcanzar y que te hagas visible con ese lenguaje adecuado, ¿no? Aterrizando muy bien lo que quieres mostrar, que te hagas visible.
Total. Pues, wow, qué buena frase para cerrar. Marga, ¿alguna cosita que quieras comentar? ¿Alguna idea? Bueno, pues como vamos en la sintonía de las frases, que vuelvo a decir que el movimiento se demuestra andando, que empieces a hacerlo y poco a poco ya irás puliendo y redireccionándote las veces que haga falta, recalculando ruta. Eso es, pues Calculando nada, ruta. animamos a que todo el Sin mundo miedo al se éxito. ponga a tope con LinkedIn y que compartan este episodio y fuera de currículum en LinkedIn, que es contenido de calidad para ayudar a todo el mundo a que consiga sus objetivos profesionales. Chicas, muchísimas gracias. Pues, Gracias. gracias a ti. Gracias.